Bienvenidos hermanos nuevamente a cada uno de ustedes al estudio del libro de Josué verso a verso. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 24, es decir, el último capítulo. Bien, entonces todos los que de pronto han estado desde el principio del estudio del libro de Josué se pueden dar cuenta que el libro básicamente lo podemos dividir hasta en tres o cuatro partes. Una primera parte venía a ser los primeros capítulos donde nos habla sobre la preparación antes de cruzar el río Jordán. La segunda parte podríamos hablar de cuando ellos logran cruzar el río Jordán y podríamos llamarle la parte de las batallas, ¿no? O de la conquista en sí. La tercera parte vendría a ser el capítulo 13 hasta el capítulo 21 aproximadamente, donde vemos ya la repartición de las tierras que se hacen cuando el pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida. Y la última parte arranca desde el capítulo 22, 23 y este capítulo 24, donde básicamente es un momento donde Josué, como líder de Israel, va a comenzar a dar una serie de exhortaciones, ¿no? Y por cierto, este capítulo 24 del libro Josué nos narra la última exhortación que hace Josué al pueblo que ya se encontraba poseyendo la tierra prometida, al pueblo que ya se encontraba establecido en la tierra prometida, en Canaán, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Josué capítulo 24, verso 1. Entonces, vamos a ir ahí en nuestras Biblias, me acompañan desde el versículo 1. Bien, mira lo que dice. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes y sus jueces y sus oficiales, y se presentaba, dice, y se presentaron delante de Dios. Bien, entonces Josué hace una convocatoria, vemos básicamente Josué convoca a los líderes de las tribus, recordemos que eran ¿cuántas tribus? 12 tribus, ¿no? Es decir, eran 12 tribus, eh, cada tribu tenía un cierto número, se cree que eran aproximadamente entre 2,5 millones a 3 millones de personas, ¿no? Entonces... Y hombres de guerra, la Biblia me manifiesta que eran aproximadamente como 600,000 hombres de guerra. Entonces, Josué va a convocar a estos príncipes y ellos dice a los jueces y a los oficiales y ellos dice se presentan delante de Dios. Es decir, esta convocatoria que hace Josué no es una convocatoria ordinaria, no es una asamblea más, sino es una convocatoria solemne en el nombre de Dios, es decir, guiado por Dios mismo, ¿no? Entonces el pueblo, los oficiales se presentan frente a Josué y lógicamente frente a Dios. Mira lo que dice el verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo. Entonces Josué ahora va a comenzar a hablar en el nombre de Dios, ¿no? Porque él va a decir lo siguiente, ¿no? Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Entonces aquí Josué está haciendo una especie de en su momento, aunque no se le reconoce como profeta del Antiguo Testamento, pero al él decir, dice Jehová, es porque esta palabra lo había recibido de parte de quién? De Dios. Y entonces él está hablando en el nombre de Dios, entonces está haciendo como una especie de profeta, ¿no? Dice, así dice Jehová, Dios de Israel, le dice al pueblo. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, dice, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extranjeros. Y lo que va a hacer ahora Josué es de alguna manera hacer un resumen de la historia del pueblo de Israel. Y en su resumen él va a ir hasta Abraham, ¿no? Y todos recordarán de que Abraham, ¿quién era? Es aquel hombre que fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para que de pronto, y Dios le va a dar una promesa a Abraham. Una de las promesas era de que Abraham iba a tener un hijo y que de este hijo iba a tener más hijos y tanto así que iban a llegar a ser una gran nación. Pero si recordamos un poco, Abraham dice, ya era avanzado de edad y la esposa de Abraham, que es Sara, era estéril, ¿no? Entonces, lo digo porque quizás para algunos es nuevo esto, o quizás hemos olvidado esto. Entonces, le está diciendo lo siguiente, ¿no? Le está recordando sus orígenes a todo este pueblo que ya son miles ahora. Ahora, cuando ellos están en la tierra prometida, son miles, son poderosos de alguna manera, tienen hombres de guerra, tienen ciudades conquistadas. Entonces, lo que Josué está haciendo un poco es recordarle sus orígenes. Entonces dice,
Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, dice, y servían a dioses extraños. Hay algo que los recuerda. Abraham, cuando es llamado por Dios, ya cientos de años atrás, a este evento que estamos leyendo, no era de pronto un hombre perfecto, no era de pronto un hombre que buscaba a Dios, sino dice, ¿qué es lo que hacía Abraham? Servía a dioses extraños. Es decir, Abraham era un ser humano más que también estaba inmerso, vamos a decirlo así, en la idolatría a dioses paganos. Dioses paganos significa a cualquier otra deidad que no era Dios. Entonces Josué les está recordando cómo es que Dios llamó a Abraham, a pesar de que Abraham estaba, vamos a decirlo así, en esas andanzas, ¿no? ¿Qué podemos concluir de esto? Lo que podemos concluir de esto es de que cuando Dios llama a Abraham, lo llama por misericordia y por gracia, no porque de pronto Abraham se merecía algo. Y tú dirás, pero pastor, ¿y de qué me sirve escuchar eso? De mucho. Cuando Dios te llama a ti, cuando Dios me llamó a mí y cuando Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, no nos llamó porque de pronto éramos los seres humanos perfectos o porque éramos el matrimonio perfecto. Dios nos llamó y vino a buscarnos, por así decirlo, porque nos ama, porque tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y de pronto, si tú te pones a escarbar en la vida de cada cristiano, que quizás ahora los conoces correctos, vamos a decirlo, solidarios, generosos, humildes, si tú escarbas un poco su pasado, no eran así, pero aún así Dios los amó, los llamó y ahora transformó sus vidas, ¿no es cierto? Y te vuelvo a decir, si averiguaras mi vida 20 años atrás, quizás hay muchas cosas de las cuales yo tengo que avergonzarme porque simplemente yo no conocía a Dios. Y ese testimonio de fe lo pueden dar muchos de ustedes. Julio César lo podría dar. La misma hermana Raquelita es una hermana que ahora todos la quieren abrazar, ¿no? Todos dicen, la hermana que pero la hermana misma dio su testimonio que tiempo atrás ella no creía en Dios o simplemente no creía en Dios como ahora cree, ¿no? Entonces hay un cambio de vida radical en su vida, ¿no? Entonces, y todos tenemos un pasado sin Dios, de alguna manera, pero ese pasado sin Dios lo que nos tiene que hacer recordar es lo siguiente, que Dios tuvo misericordia, nos amó de tal manera que nos llamó y nos sacó de ese tipo de vida. Y eso es lo que ahora quiere hacer también Dios con las nuevas personas que lo van conociendo, ¿no? Entonces, bien, entonces, si por ahí tú dices, no estoy preparado para seguir a Dios, nadie estuvo preparado. A pesar de todo eso, Dios nos sacó de eso. Dice que Él nos saca del reino de las tinieblas y nos trae al reino de la luz admirable. Me dejo entender, eso se llama la santificación. Él nos saca de una vida de pecado para ahora tener una vida piadosa que ama a Dios, que honra a Dios. Entonces, nadie acá puede levantar la mano y decir, a mí me llamó porque yo sí cumplía las expectativas. No era así. Ni siquiera Abraham. Entonces, Josué está recordando esto al pueblo de Israel para que ellos de alguna manera sean conscientes de dónde Dios los ha sacado desde sus orígenes, desde Abraham, desde dónde los ha sacado. Verso 3. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di, ¿quién dice? A Isaac. Sabemos que Isaac es el hijo que Dios le prometió con su esposa estéril, que era Sara, ¿no es cierto? Entonces ahora Dios les está recordando al pueblo de Israel cómo es que él tomó a Abraham cuando estaba adorando dioses extraños, lo trajo del otro lado del río, por eso se le llama hebreo, que viene del otro lado. Lo traje por toda la tierra de Canaán y dice, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Isaac viene a ser el hijo de Abraham. Luego dice el verso 4, a Isaac le di a Jacob y Esaú. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, de los cuales, mira, verso 4, segunda parte dice, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Entonces está narrando cómo es que el hijo de Isaac, nieto de Abraham, descendió con sus hijos a Egipto. Claro está que nosotros
al haber estudiado ya los libros anteriores, sabemos que Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos tuvieron 12 familias. Y es así como ellos descienden a Egipto. Jacob con sus 12 hijos, es decir, con las 12 familias, descienden a Egipto y luego en Egipto durante 400 años se multiplican y ya vienen a ser 12 tribus. Cuando ellos ya están en Egipto, llegan a ser, dice, una gran nación. Tanto así que el faraón tenía cierto temor que se multipliquen, ¿no? Y los somete a esclavitud. Entonces nos está narrando justamente esa parte de la historia, ¿no? Cómo es que a Jacob le dio 12 hijos, ¿no? O- o su- y dice, y sus hijos descendieron a Egipto. Verso 5. Y yo envié, allá, para explicar un poco esto, ¿no? Ahora, Jacob con sus hijos descienden a Egipto, viven en Egipto por 400 años, tuvieron el favor del faraón por cómo es que José de pronto ayudó a la casa del faraón, ¿no? Ellos tienen el favor del faraón y de alguna manera les dan un espacio para que vivan. Ese espacio se llamaba Gosén. Ellos se multiplican, ahora son una gran nación, pero en esos 400 años hay un cambio de faraón y el nuevo faraón de pronto ya no tenía temor de Dios ni consideración por José, que era uno de los hijos de Jacob. Simplemente cayó en olvido y lo que hace es someterlos a esclavitud, ¿no? Someterlos a esclavitud a toda la descendencia de Abraham, ¿no? A toda la descendencia de Jacob o de Isaac. A toda esa descendencia, esas 12 tribus, los somete a esclavitud. Entonces, Dios ve cómo es que su pueblo, que prometió al patriarca Abraham, está sometido a esclavitud. ¿Qué hace Dios? Dice, voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y para eso Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Y justamente eso nos está narrando ahora Josué, ¿no? Recordemos, vuelvo a repetir, Josué está haciendo un resumen de la historia de Israel. Dice el verso 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón, los dos hermanos, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Ustedes se pueden recordar, esto está narrado en el libro de Éxodo, cómo es que Dios hiere al imperio egipcio con 10 plagas, ¿no? 10 plagas que va a herir al imperio egipcio, y en la 10ª plaga el faraón, ¿qué dice? Llévense, ¿no? Váyanse de una vez, y permite que el pueblo de Israel ahora salga de Egipto, ¿no? Pastor, y usted ha dicho Israel, pero dice que entró Jacob con sus hijos. No lo está diciendo acá Josué, pero sabemos también por la historia del pueblo de Israel que a Jacob se le puso como nombre, ¿qué? Israel, ¿no? El Israel. Entonces, a partir de ahí, todos estas 12 hijos o 12 tribus se les conoce como las tribus de Israel, que básicamente Israel es lo mismo que Jacob, ¿correcto? Entonces dice el 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después los saqué. Mira lo que dice verso 6. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Eso también lo podemos ver de manera más detallada en el libro de Éxodo, ¿no? Nos narra todo ese evento. Verso 7. Y cuando ellos clamaron, ¿qué sucedió cuando ellos estaban frente al mar y detrás dice venía el faraón con todo su ejército? Como que se vieron entre lo que nosotros decimos entre la espada y la pared, porque por un lado estaban siendo liberados por Dios, pero por otro lado tenían el enemigo que los estaba persiguiendo y por otro lado tenían al mar frente a ellos. Y muchos de ellos clamaron, pero siendo sinceros, no solamente clamaron, sino muchos de ellos renegaron incluso y quisieron irse en contra de Moisés diciendo, para esto nos has sacado, ahora vienen los egipcios, nos van a matar. Y ahí es donde Moisés se postra y comienza a orar a Dios y comienza a decir, Señor, sálvanos, ¿no? Y Dios le dice, levántate, no es momento de orar, levanta la vara y dice, se abre el mar rojo, ¿no? Y ellos pueden cruzar. Toda esa historia está narrada en el libro de Éxodo, que ya lo hemos estudiado. Entonces dice, y cuando ellos clamaron, verso 7, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Bien, ocurre todo un milagro cuando ellos cruzan el mar rojo, ¿no? Dice, cuando ellos cruzan,
y los egipcios venían detrás, entre los egipcios y el pueblo que iba delante, había una oscuridad para los egipcios, pero al mismo tiempo había una barrera para que los egipcios no toquen a los israelitas, y cuando los israelitas terminan de cruzar el mar se vuelve a cerrar y muere el faraón y todo su ejército ahí ahogados en el mar, ¿no? Y luego ellos pasan al desierto, no pasan directamente a la tierra prometida o a Canaán, sino pasan al desierto. Y ahora dice, después estuvieron ahí muchos días en el desierto. Sabemos también que ellos estuvieron muchos días en el desierto, no porque Dios no los quiera llevar a la tierra prometida, sino que sabemos que era ¿por qué? Porque había incredulidad en el pueblo, y cuando en realidad ese viaje pudo haber durado a lo mucho un mes o quizás 40 días, terminó durando 40 años en el desierto. Pero 40 años, ¿por qué? Por la incredulidad del pueblo, ¿no? Cuando ya Dios los iba ya a hacer ingresar a la tierra prometida, el pueblo cae en incredulidad y muchos comienzan a dudar, comienzan a quejarse, envían a los espías van y dicen ciertamente es una tierra fértil, pero hay gigantes y la gente comienza a renegar de Dios, a renegar de Moisés, entonces Dios como consecuencia le dice, toda esta generación no va a ingresar. ¿No? Toda la generación que había salido con Moisés no va a ingresar, solo los menores de edad y los nacidos en el desierto, ¿no? Y vemos cómo es que de pronto más adelante van a ingresar con Josué, justamente el libro que hemos estudiado, que nos narra cómo es que ellos ingresan a la tierra prometida donde ahora ya estaban, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo, dice el verso 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, es decir, esto sí es la tierra prometida. La pregunta es, ¿quién los introdujo? Dios. Dios fue quien introdujo toda esta nueva generación a la tierra prometida, dice, los cuales pelearon con ustedes, mas yo los entregué en sus manos, y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. En otras palabras, Dios es el que ha peleado, si les ha entregado el enemigo en sus manos. Algo que ellos tuvieron hace 40 años atrás, tuvieron temor de cruzar el río Jordán para poseer la tierra prometida, diciendo, hay gigantes, nos van a matar. Ahora Dios, 40 años después, les demostró que Él les iba a entregar en sus manos. Y vemos, ¿no? Hemos estudiado justamente en el libro de Josué, en los primeros capítulos, hemos estudiado las victorias que ellos tuvieron, pero siempre y cuando ellos obedecían la estrategia de Dios, dar vueltas al muro de Jericó, ir en un determinado número de personas, y numéricamente eran inferiores, pero finalmente terminaban en victoria, y la Biblia nos dice, porque Jehová Dios entregó a los enemigos en sus manos. Entonces Josué está recordándole todo esto al pueblo, para que ellos sean conscientes cuánto Dios ha hecho por ellos y cuánto Dios va a seguir haciendo por ellos. ¿Por qué Dios hacía todo esto? Porque Dios estaba siendo fiel a la promesa que le hizo a quién? A Abraham. Y Dios es fiel a lo que él promete, ¿no? Y a pesar de que el pueblo en más de una ocasión quizás cayó en incredulidad, hubo consecuencias parciales, pero luego Dios continuó con su promesa. Ahora, en el verso 14, os digo 9, mira lo que dice. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de las manos. Esto también es un evento, ciertamente esto ocurrió en el desierto, disculpen, esto ocurrió en el desierto donde de pronto este hombre Balac no quiso dejar pasar al pueblo de Israel por sus tierras, ¿no? Porque ellos solamente iban a estar de pasada, después de derrotar a los amorreos, iban a estar de pasada y Balak no quiere, ¿no? Se opone y más bien planea destruir a los israelitas y para eso dice este hombre Balak, contrata a un hombre llamado Balán, ¿no? Para que este Balán lance maldiciones en contra del pueblo, mas no tuvo efecto, ¿no? Mira lo que dice el verso 10. Mas yo no quise escuchar a Balán, dice Dios, por lo cual os bendijo repentinamente. ¿De lo que qué sucedía? Que este hombre Balán
cuando mandaba maldiciones en contra del pueblo, más bien llegaban bendiciones. Entonces Dios no escuchó la voz de este profeta, entre comillas, Balán, ¿no? Sino que todo lo convertía en bendición, ¿no? Y de esa manera libró al pueblo de Israel nuevamente de otro de sus enemigos, gobernados por Balac, ¿no? Entonces, le está narrando cómo es que han tenido victoria frente a los amorreos, le está narrando cómo es que han tenido victoria y Dios los ha cuidado frente a Balac, y va a continuar, ¿no? Verso 11. Pasasteis el Jordán y veniste a Jericó. Ahora va a hablar ya cuando específicamente ya cruzan a la tierra prometida, cómo es que ellos cruzan el río Jordán, y no solamente cruzan el río Jordán, sino que derriban los muros de Jericó, una de las ciudades amuralladas de la tierra prometida, que estaba siendo habitado por, lógicamente, por los pobladores de Jericó, y le va a narrar cómo es que Dios, a pesar de esos muros, Dios les va a dar la victoria, ¿no? Mira lo que dice. 11. Pasasteis el Jordán. Y el solo hecho de pasar el Jordán, también lo ha narrado el libro de Josué en los primeros capítulos, es todo un milagro, ¿no? Porque ellos, dice, pasaron en seco. Cuando pusieron las plantas de los pies los sacerdotes que llevaban el arca, el agua se secó, se detuvo, y ellos pasaron todo este río caudaloso en seco. Y esto duró horas, creo yo, porque eran casi 3 millones de personas. Entonces no es que usaron una lancha o un bote, sino cruzaron en seco. Eso es todo un milagro hecho por Dios para que el pueblo logre poseer la tierra prometida. Una vez que ellos cruzaron el río Jordán, se encontraron con esta ciudad amurallada llamada Jericó, ¿no? Y vemos cómo es que también Dios milagrosamente les da la victoria frente a esta ciudad amurallada de Jericó, diciéndole que den 7 vueltas alrededor de la muralla y todo lo demás, y cómo es que las murallas caen y ellos pasan de frente y terminan derrotando a sus enemigos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Josué es recordarles cómo es que Dios ha tenido favor con su pueblo, ¿no? Cómo es que Dios los ha cuidado, cómo es que Dios ha sido fiel a su promesa. Y básicamente les está recordando eso. La pregunta es, ¿por qué les recuerda eso? ¿Para sacarles en cara? No. Vamos a ver más adelante, porque los va a confrontar y les va a proponer un reto, vamos a decirlo así, ¿ya? Les va a dar una oportunidad de que ellos escojan con convicción a quién tienen que servir y a quién tienen que obedecer. Mira lo que dice el verso 11. Pasaste el Jordán y veniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Entonces le está haciendo un resumen cómo es que les ha dado victoria frente a cada uno de estos pueblos feos, como decimos nosotros, ¿no? Amorreos, fereceos, frente a cada uno de estos pueblos feos. Verso 12. Y envié delante de vosotros tábanos. Esto es como una especie de insectos, ¿ya? Envié delante de vosotros, dice tábanos, es decir, quizás una traducción más cercana sería insectos, ¿no? Los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Es decir, en algunas ocasiones frente a los amorreos ellos ni siquiera tuvieron necesidad de usar su espada y su arco, sino que Dios envió una especie de insectos que terminó desalojando a los pobladores de los amorreos de ese lugar, ¿no? Dice, verso 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, es decir, ustedes no movieron ni un dedo, ¿no? Y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, en las cuales ahora estaban viviendo, y de las viñas y olivares que no plantaste, dice, ahora comes. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el favor de Dios. Dios básicamente les ha entregado todo, ¿no? Entonces, ahora el verso 14 dice, ahora pues, después de que Josué les ha dicho todo esto al pueblo, les ha recordado desde cómo los ha llamado desde Abraham y hasta cómo los ha sacado de la esclavitud egipcia, cómo los ha llevado por el desierto y cómo les ha entregado ahora la tierra donde ellos estaban habitando, esa tierra fértil, esa tierra rica en cultivos, esa tierra donde ellos no necesariamente lo han labrado, sino lo han encontrado listo, vamos a decirlo así. Después de decirle todo eso, Josué
el líder de Israel les hace una especie de reto, una especie de exhortación o desafío a todo este pueblo. Mira lo que le dice. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Todo lo que le está diciendo, ahora que has recordado todo, lo que le está diciendo es, tienes que temer a Dios, no es un temer de miedo, sino de honra. Lo que le está diciendo es, ahora pues, honra a Dios, sírvele con integridad y con verdad. ¿Qué significa integridad y verdad? Integridad habla de que sírvele completamente, no con una parte de tu vida, no de boca para afuera. Entonces, y en verdad es decir, no de mentiritas. Entonces, básicamente está haciendo un llamado a que le sirvan con un compromiso profundo y sincero. ¿Y eso involucraba qué? Mira lo que dice el verso 14, segunda parte. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Es decir, le está diciendo, para servir a Dios es netamente a Dios. No puedes decir, voy a servir a Jehová, pero también a los dioses que conocí en Egipto, a los dioses a quienes servían mis padres en Egipto. Entonces lo que le está diciendo, que Dios los quiere exclusivamente a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto hoy en día para nosotros? Eso era para el pueblo de Israel. Ya hemos visto, ¿no? En Egipto, dioses paganos, dioses extraños, deidades que ellos servían, idolatría. Dios los ha sacado de eso y ahora Josué les está diciendo, sirvan a Jehová quien les ha entregado todo y dejen esos dioses ajenos. Hoy en día, ¿qué nos diría a nosotros? Nosotros cuando no teníamos, cuando no conocíamos de Dios, cuando no conocíamos de la Biblia, cuando no conocíamos de Cristo, cuando aún no habíamos hecho nuestro compromiso con Cristo, también le servíamos a distintos aspectos de nuestra vida. Quizás no necesariamente a un Dios o una imagen, pero muchas veces estamos rendidos al pecado, rendidos a algún tipo de vicio, rendidos a un tipo de malas costumbres, no sé, cada quien tenía su propio ídolo, vamos a decirlo así. Y no tiene sentido decir, ahora soy cristiano, pero de vez en cuando le sigo sirviendo y rindiendo mi corazón a ciertos placeres de esta vida, a ciertos pecados. Jesús lo dijo de otra manera, ¿no? En el Nuevo Testamento. No puedes servir a dos señores a la misma vez. O sea, yo no puedo pretender decir, creo en Dios, sirvo a Dios, pero también le sirvo a los deleites de la carne, le sirvo al pecado, le sirvo a la mentira, le sirvo a la fornicación, le sirvo a los vicios. No, no tiene sentido, no tendría, eso no sería algo incongruente, mis hermanos. Entonces, Dios nos exhorta ¿a qué? A que nos entreguemos completamente a Él. Y eso es lo que está haciendo Josué. Le está llamando al pueblo de Israel a que tenga un compromiso profundo y sincero con Dios, no un compromiso a medias, ¿no? Eso va a distinguir a un verdadero cristiano de un religioso o de un cristino o de un pseudo cristiano o de un cristiano carnal, ¿no? Lo va a distinguir. El verdadero cristiano va a estar entregado íntegramente a Dios y eso no significa perfección, pero sí significa integridad, convicción, devoción, entrega, reverencia. Mientras que el cristiano carnal lo que va a hacer es los domingos con Dios y de lunes a sábado para mi carne. ¿No? O cuando me están viendo los hermanos, digo creer a Dios, digo honrar a Dios, y cuando no me ven mis hermanos, pachanga, ¿no? Me doy mis libertades. Y eso es algo que desde el Antiguo Testamento estamos viendo que Dios no desea para su pueblo, ¿no? Dice que somos una iglesia santa. Es más, la Biblia nos llama santos en el sentido de que hemos sido apartados del pecado. ¿Qué comunión tiene, dice eh, Cristo con Belial, ¿no? ¿Qué comunión tiene Cristo con el enemigo, con el diablo? No os unáis a yugo es igual, dice Pablo. Entonces, mis hermanos, la exhortación es esa, ¿no? Si tú ya estás sirviendo a Dios,
sírvele con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y en todo momento, ¿no? No solo los días de iglesia, entre comillas, no solo los domingos, o no solo en los estudios bíblicos, sino en el trabajo donde te encuentras, en el estudio donde estés, en tu vecindario, a donde vayas. Siempre alguien decía, ¿no? Tu limitante de hacer algo bueno o malo debería ser Dios, no el hermano, no el pastor, no mi papá, no mi mamá. Ah, si mi papá, mi mamá me ven, entonces, uy, me porto bien, y si no me ven, me porto mal. No, lo que siempre debemos de decir es, Dios me está viendo, Dios me está viendo. No, que en la iglesia puedo hablar bonito, tener un lenguaje bien, vamos a decirlo así ya, ¿no? Bien cristiano, ¿no? Dios te bendiga y todo lo demás, pero en el trabajo, ¿cómo nos conocen? Atropellamos con nuestros labios, ofendemos con nuestros labios, con nuestras reacciones, o hablamos en doble sentido, entonces ahí nuestro corazón como que estaría partido, ¿no? Por un lado dice servir a Dios y por otro lado dice está deshonrando a Dios, ¿no? Entonces, de eso hemos hablado bastante también, ya creo, y cuando Jesús también demanda a su iglesia en el Apocalipsis, dice, ¿no? Hay algo que destaca de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Que le dice, ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi nombre, ¿no? Entonces, yo creo que todo cristiano es llamado a eso, ¿no? A guardar la palabra de Dios y a no negar el nombre del Señor en el sentido de manchar el nombre del Señor, ¿no? Entonces, básicamente Josué aquí ha hecho un llamado a la integridad al pueblo, ¿no? Entonces los ha llamado a ser íntegros en su servicio y que no lo hagan solo de boca para afuera, ¿no? Y mira cómo responden ellos, verso 16, para seguir avanzando. Entonces el pueblo respondió y dijo, cuando Josué les dijo, ¿no? Sirvan a Jehová y no a esos dioses ajenos y todo lo demás, el pueblo, ¿qué dice? Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces el pueblo como que dice, definitivamente que vamos a servir a Dios y no a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces, me olvidé de leer un texto, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Me olvidé de leer el 15, que es el más importante, mil disculpas. Me he salteado al 16, del 14 al 16. Entonces ya dije, está faltando algo aquí. Volvemos al 15, ¿ya? Hasta el 14 es donde Josué los ha confrontado y les ha dicho, teman a Jehová, sirvan con integridad y con verdad, quiten sus dioses ajenos, que sus padres sirvieron cuando estaban en Egipto y todo lo demás. Y en el verso 15, que me he salteado, mira, le dice, y si mal os parece servir a Jehová, entonces lo interesante es que en medio de toda esta exhortación que ha hecho Josué, después de haberles recordado todo el favor que Dios ha tenido con sus padres y con el mismo pueblo, ahora Josué aún así no les está de pronto imponiendo de que ellos sirvan, sino que les está planteando un desafío. Porque el servicio y la entrega a Dios no debe ser algo impuesta por algún amigo, algún pastor o mi papá, mi mamá. No, no nos, ellos, es decir, nosotros no podemos servir o honrar a Dios por obligación o por compromiso. Es que si no lo hago, el pastor va a dejar de ser mi amigo. Es que si no lo hago, mi papá se va a enojar. Es que si no lo hago, mi familiar se va a enojar. No, no tiene que ser nuestro compromiso con Dios, no puede ser por compromiso con un familiar o con una amistad porque lo puedo ofender, no, mi compromiso con Dios tiene que ser porque realmente estoy consciente quién es Dios para mí. Entonces dice, no, y si mal os parece servir a Jehová, dice Josué, es decir, si ustedes no quieren servir a Dios, escojan hoy a quién servir. Entonces, cuando Josué ha hecho todo el resumen, les ha planteado quién es Dios y quiénes son cada uno de esos dioses paganos que han sido derrotados por Dios.
desde Egipto y desde en el desierto y esos dioses que representaban a cada uno de esos pueblos en la tierra prometida, finalmente han sido derrotados por Dios. En Egipto con las 10 plagas y en la tierra prometida mediante los milagros que Dios ha hecho sobre los amorreos, sobre los jebuseos, cómo es que los ha derrotado. Entonces, básicamente ha mostrado a Dios poderoso y a esos otros dioses derrotados. Pero aún así Josué les dice, ustedes elijan, ustedes tienen el panorama claro, ustedes elijan. Escogeos hoy a quién sirváis, dice. O sea, le está diciendo, escojan, porque esto es una decisión, mis hermanos. Servir a Dios no es algo tanto como que automático, nace uno con ganas de servir a Dios. Hoy yo le sirvo a Dios desde el vientre de mi madre. No, o sea, hay un momento en el que vas a decidir. Hay un momento en el que tú tienes que decidir. Es una decisión personal. Eh, y solamente hay dos opciones, ¿ah? ¿Sirves a Dios o sirves al enemigo? Recuerda, no puedes servir a Dios a dos señores a la misma vez. No, yo creo en Dios también, pero también de vez en cuando me voy ahí y hago algunos pecaditos. Entonces, no, o sea, estás sirviendo al pecado. O sea, ¿eres esclavo del pecado o eres, como decíamos el día domingo, o has sido libertado por Jesucristo? No hay un intermedio. Y Jesús lo dijo así, ¿eres hijo de Dios o eres hijo, una palabra dura, ¿no? Del diablo. No hay sobrinos. Entonces, tú eliges. Pero tú eliges no de la nada, sino conforme cómo es que Dios se te ha revelado. A ellos se les ha revelado de esta manera, con el favor que ha tenido con ellos desde mucho tiempo atrás. A nosotros se nos ha revelado mediante la cruz, mostrándonos cómo es que Él ha muerto por cada uno de nosotros y ha pagado por nuestros pecados. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, y ahí está, necesitas creer. Y el que no cree simplemente lo ha rechazado. Pero nos da la oportunidad de creer. No nos ha puesto como unos robotitos donde sí dice, ya tú ya siempre vas a creer. Porque tú podrías decir, no tuve la oportunidad de elegir. A mismo Adán y Eva les dio la oportunidad de elegir. De todos los árboles pueden comer, pero de este no. Estaba en ellos si obedecían o no obedecían y desobedecieron, pero hay consecuencias. A eso es lo que vamos. De que va a haber consecuencias por una decisión, va a haber unas consecuencias. Entonces aquí les dice, escogeos pues a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, lo está diciendo, ¿no? ¿Ustedes quieren adorar a los dioses de Egipto o a los dioses de los cananitas, de los amorreos de esta tierra donde ahora ustedes están poseyendo? Si quieren, pueden adorar a él o a Jehová, ¿no? Pero mira lo que dice Josué. Pero, ese pero es interesante. Ese pero lo hace personal. Lo que está diciendo es, más allá de lo que ustedes decidan, pero yo, y comienza a dar el ejemplo, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos pasaríamos toda una noche analizando esta frase, pero para resumirlo, ese pero lo está haciendo personal. Lo que está diciendo Josué es, más allá de lo que la mayoría decida o la minoría decida, él estaba convencido y decidido de que iba a servir a quién? A Dios. Y no solo eso, estaba convencido y decidido de que no solo él, sino él y toda su familia, todos los de su casa. Y aquí vemos esa faceta de Josué, no solo como líder de un pueblo, sino como líder de su propio hogar, como líder de familia, ¿no? Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en otras palabras está diciendo, no estamos dispuestos a servir a los otros dioses. Hoy en día fácilmente cualquiera dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, pero también sirve al pecado, pero también está inclinado al libertinaje, pero sí también está inclinado a la doble vida. Entonces solamente se usa como un cliché, yo y mi casa. El pero muchas veces ha obviado y dice,
yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo hacen como un anhelo, cuando en realidad no era un anhelo de Josué, era una decisión. Él está proclamando algo que está viviendo él. Josué ya estaba sirviendo a Jehová desde mucho antes atrás y lo que está diciendo, voy a seguir sirviendo a Jehová. O sea, no es un anhelo, es una proclamación de algo que él ha decidido en su corazón. ¿Me dejo entender? Entonces no es tanto así, anhelo servir a Dios con toda mi familia, sino, pero yo y mi familia servimos a Dios, serviremos a Dios. Lo estoy declarando con convicción y frente a un contraste, mientras que más allá de que si la mayoría lo sirve o no lo sirve, más allá de que si mi hermano o mi hermana o los otros miembros de la iglesia le estén sirviendo, como decimos nosotros, a media caña, no va a ser excusa para yo decir, ah, entonces yo también me relajo, sino que tú vas a tener la convicción de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Más allá de cómo tomen su cristianismo los demás, más allá de que qué tan eficaz es el ministerio de otros, más allá de que cómo otros puedan estar conduciendo su hogar o su ministerio, tú tienes que estar convencido que has sido llamado a servir a Dios con integridad, de verdad, como lo ha retado en el verso 14, ¿no? Con temor. Esa es la idea, mis hermanos. ¿Cuánto de nosotros está decidido realmente a servir a Dios de esa manera, no? O solamente está haciendo un anhelo en nosotros decir, quisiera servir a Dios. No, yo y mi casa serviremos a Jehová más allá como los demás esté en su vida espiritual. No es que yo me despreocupe por ellos, sino que no permito que la forma de vivir de ellos influencie sobre mi decisión. Me voy a preocupar por mi hermano, me voy a preocupar por mi familia o mis familiares, pero más allá de cómo ellos estén andando, yo estoy decidido a servir, a honrar a Dios de verdad y con integridad. Amén. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, ahora sí entendemos, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, 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 nosotros no vamos a servir a otros dioses. Dice, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, eso no va a pasar. Pero pareciera también un poco emocional, ¿se acuerdan de Pedro? Que decía, no, Señor, todos te pueden negar y yo no. Entonces Josué los va a comenzar a confrontar, no a desanimar, sino a confrontar como para que ellos, las palabras que salgan de ellos sean con convicción. Verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a todos nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces, estos oficiales se ven contagiados por la palabra de Josué, y también hacen su compromiso de servir a Dios. Pero pareciera que es un compromiso de memoria, ¿no? Porque de todo lo que han escuchado lo repiten casi al pie de la letra. Pero mira lo que hace Josué. Josué va un poquito más allá todavía. Les va a advertir de que no hagan una decisión tan a la ligera. Mira lo que dice el 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Y uno dice, oye, los está desanimando. Dice, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es decir, lo que está diciendo, chicos, no sirvan a Dios a medias. Recuerden que Dios es un Dios santo. La intención de Josué no es tanto desanimarlos, sino pareciera que como que Josué sospechaba que están haciendo una confesión a la ligera, y de alguna manera los está diciendo, no van a poder servir a Dios así, porque Dios es santo, Dios es celoso, Él no va a estar soportando sus rebeliones, sus pecados, ¿no? Tolerando, ¿no? Entonces, básicamente le está diciendo eso, ¿no? A lo que Jesús decía, ¿no? No puede servir a Dios, a dos señores a la misma vez. O a lo que Jesús dice que le seguiría una gran multitud, ¿no? Y Jesús volteó y le dijo, el que realmente quiere seguirme, deje su padre y su madre. Y eso era, Jesús decía eso para desanimarlos, no, para que ellos tomen una decisión mucho más
profunda, con convicción, no tanto lo sigan a la ligera. Lamentablemente, hermanos, hoy en día se viven tiempos donde de pronto no se desafía a la persona para que se comprometa plenamente con Dios. Se viven tiempos donde si la persona levantó la mano y dice, yo también creo en Dios o a mí también me gusta ir a la iglesia, con que venga a la iglesia ya está. Y no se les desafía a que tomen un compromiso mayor. Por eso es que vemos iglesias numerosas, pero siervos escasos. ¿Me dejo entender? O sea, lo lógico sería, todo cristiano es un siervo o todo cristiano es llamado a ser un siervo, pero no vemos eso. Si tú observas un poco, y hablo de la iglesia en general, pueden ser 300 congregando, pero de los 300 sirven 10, 15. Y si aplicamos porcentaje, tú dices, ¿qué pasó con el resto? Parte de responsabilidad personal, pero también parte de responsabilidad de los que estamos liderando la iglesia, de no desafiar a las personas a vivir un cristianismo genuino, sincero, de servicio a Dios. Y solamente, y lamentablemente, indirectamente les hacemos creer de que asistiendo los domingos ya están viviendo un cristianismo. No es así. Somos llamados a desafiar a las personas. Y aquí yo rescato o valoro la actitud que está tomando Josué de desafiar al pueblo, no a que se conformen y digan, sí, nosotros también de pronto vamos una vez al año, presentamos nuestras primicias, presentamos nuestros holocaustos. No, no, Josué los está desafiando a que erradiquen los dioses ajenos de su corazón, a que se entreguen a Dios íntegramente, de verdad. Entonces, lo que Josué está haciendo es un desafío y está poniéndose él como ejemplo de servicio y de devoción a Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo tú con los demás? Decir, hermanos, si vamos a servir a Dios, que sea de corazón. Si vamos a servir a Dios, que sea de una manera genuina. ¿Estás decidido a hacerlo? A esas personas que toman esa valentía, ese denuedo, como la de Josué, se le conoce como el remanente del Señor, los siervos realmente del Señor. Vuelvo a repetir, siervo no te hace un título, siervo no te hace un título, siervo te hace un compromiso sincero con Dios. Ese es un verdadero siervo. Entonces, verso 21, 20. Mira, después de que 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Dios porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Verso 20, si dejareis a Jehová y sirváis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de haberles hecho bien. Lo que está diciendo en otras palabras, si ustedes abandonan a Dios, van a tener consecuencias fatales. 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Ahora el pueblo, después de haber sido persuadido por Josué a que tengan un compromiso profundo, el pueblo termina nuevamente confesando, no, sí, sino que a Jehová serviremos. Lo que están diciendo es, no vamos a volver atrás, vamos a servir de corazón. Entonces, ahora vamos, el compromiso del pueblo ya es un poco más profundo, ¿no? Después de la exhortación de Josué. Verso 22. Y Josué respondió al pueblo, ustedes sois testigos contra vosotros mismos. Lo que está diciendo Josué es, ustedes son responsables de su decisión de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Entonces, Josué, ¿qué ha hecho? Lo que Josué ha hecho es decirles, ustedes son responsables de lo que están diciendo. Verso 23. Mira lo que dice Josué. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Pareciera que de pronto ellos todavía guardaban ciertas costumbres, reliquias, inclinaciones por dioses ajenos, y de pronto Josué los está confrontando diciendo, si realmente ustedes dicen que van a servir a Dios íntegramente, de verdad, de todo corazón, ¿y qué le dice ahora entonces? 23, quitad entonces ahora los dioses ajenos entre vosotros.
erradícalo. En otra palabra, lo que le está diciendo es sean consecuentes con sus palabras. Si alguien viene y me dice, pastor, estoy decidido a servir a Dios, estoy decidido, creer en Jesús, estoy decidido cambiar mi vida, mi hogar, mi matrimonio, entonces el consejo va a ser, si tus palabras son sinceras, comienza a cortar estos pecados y comienza a ponerte a cuentas con el Señor. No porque yo lo diga, sino porque Dios es un Dios santo y te quiere. Más allá de tu servicio, el Señor quiere tu vida, quiere restaurar tu hogar. Y la persona, si realmente su decisión ha sido sincera, va a comenzar a dejarse moldear por el Señor, moldearse por la palabra, va a comenzar a dejarse restaurar por el Señor. Y Dios es el que va a restaurar. Y ahí es donde vamos a ver después de un mediano tiempo un cambio de vida. Y de ahí es donde tú ves una transformación y dices, y tus familiares y amigos van a decir, ciertamente Dios lo ha cambiado. Pero si vienes y dices, yo también quiero creer en Dios, y si de pronto decimos, ahí está bien, cree nada más, no necesitas hacer nada más, mira, tú puedes seguir haciendo esto o aquello, y no hay un cambio en tu vida, entonces tus familiares van a decir, o tus amistades van a decir, oye, entonces cualquiera es cristiano, ¿no? Porque mira, dice que es cristiano, pero sigue haciendo esto, que aquello, mintiendo, no sé, tantas cosas. Entonces, no hay ningún cambio. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Bien, nos vamos entonces al verso 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Finalmente Josué lo que hace es afirmar el compromiso que ha tenido el pueblo con Dios, ¿no? Y los manda ahora a cada uno al lugar donde ellos estaban habitando, ¿no? Finalmente, mis hermanos, estamos llegando ya casi al final. Mira lo que dice el verso 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de cuánto? De 110 años. Josué para este entonces tenía 110 años. Pero me trae admiración cuando la Biblia termina diciendo sobre Josué, siervo de Jehová. Si aquel entonces existían los epitafios, saben qué es un epitafio, ¿no? Es una frase, un pensamiento que normalmente se ponen en las placas cuando entierran a alguien en su tumba, ¿no? Y es muy probable, ¿no? Si es que hubiesen existido los epitafios aquel entonces, que de Josué se diga, aquí yace el cuerpo de un siervo de Jehová. O sea, no dice del líder de Israel, del guerrero, no sé, no, sino dice siervo de Jehová. Palabras muy profundas realmente que solo Dios puede de pronto saber cuándo uno realmente es siervo de corazón. Y palabras que de alguna manera que si te lo otorgan, si alguien te otorga esa palabra, no quiero decir título, o esa frase, ese pensamiento, no haya alguien que diga o lo cuestione. ¿Siervo él? Bueno, para su familia, ¿no? Porque pues, no lo veo. Imagina, aquí en la iglesia, algunos hermanos abiertamente le decimos que son siervos. Voy a mencionar algunos, ¿ya? Julio César, siervo decimos, ¿no? Luis, siervo. La pregunta es la siguiente, ahora te están sacando pecho por lo que acabo de decir. La pregunta es lo siguiente, si alguien en tu trabajo se entera de eso, ¿lo cuestionaría o lo afirmaría? ¿En tu hogar alguien afirmaría eso o lo cuestionaría?
Diría, ¿siervo? Ah, para mí que el pastor se ha equivocado, ¿ah? Me parece que ahí tiene que escoger mejor su gente, podría decir. O sea, no lo digo en modo de que, o sea, sino lo digo, y quisiera poner, si alguien me dice que soy siervo, la pregunta es, en mi trabajo, si alguien se entera de eso, cuestionaría decir, ¿Anderson siervo? No, si lo conocieran acá, imagínate que digan eso. O que digan, ah, sí, con razón, aquí también tiene esa actitud siempre de querer servir. Ah, ya. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta, siervo de Jehová es realmente alguien que ha dedicado su vida al Señor. Y Josué con toda contundencia lo había hecho, no por, desde el momento que se le colocó como el líder, desde mucho antes. ¿Quién acompañó a Moisés al monte Sinaí? Josué, siervo de Moisés. ¿Quién estuvo peleando frente a los amalecitas allá en el desierto, en la línea de batalla, mientras Moisés oraba en el monte con Ur y Aarón a su lado? Josué. Entonces no es un siervo de un día, no es un cliché cuando él está muriendo diciendo, bueno, hay que ponerle siervo porque suena bonito, sino lo que se está poniendo de él es porque él realmente fue siervo, ¿no? Y yo creo que es algo que todo cristiano debe de anhelar, si es que gustaría de un epitafio. A mí me encantaría que de pronto en mi epitafio diga, ¿no? Anderson siervo, pero que nadie lo cuestione, no porque yo no lo quiera, sino porque yo no di pie a eso, ¿no? Y realmente diga, mi familia, alguien diga, realmente fue siervo, ¿no? Pero si no es así, también Roche, bueno, ¿cómo le vamos a poner siervo después de todas las que ha hecho? Entonces mejor no le pongan, pero no, me dejó entender. Verso 32. Y enterraron en Siquem los... Ay, ay, tú dices, bueno, disculpen, me quedé en el 30 en el 30, ¿no? Dice, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que estaba en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió, dice, Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. Es decir, toda la promoción de Josué mantuvo esa actitud de servicio a Dios. ¿Y por qué la Biblia aclara esto? Porque esta es una antesala al siguiente libro que vamos a leer, que es el libro de Jueces, donde vamos a ver que una vez pasada la promoción de Josué, una anarquía total, no va a haber liderazgo, se van a ir tras otros dioses. Después de que pasó toda la promoción de Josué, va a haber, como dicen algunos, ¿no? Un desarme total ahí. Pero esa es ya cuestión del siguiente libro que vamos a estudiar. Pero hasta el momento de la promoción de Josué, dice, sirvieron a Jehová todos los ancianos que sobrevivieron a Josué y los que sabían de estas cosas que había hecho Dios con Israel. ¿Qué significa? Que entonces no se transmitió lo que Dios había hecho. Porque mientras se había transmitido lo que Dios había hecho, el pueblo sirvió a Dios. En el libro de jueces simplemente van a olvidar lo que había hecho. Y eso también es un mensaje esta noche, mis hermanos. Cuando tú olvidas lo que Dios ha hecho por ti, ahí comienza, como se dice, la caída. Cuando tú olvidas lo que Dios ha hecho por ti, comienza la caída. Cuando tú olvidas lo que Dios ha hecho por tu familia, comienza la caída. Cuán importante es por eso recordar el sacrificio de Cristo, porque la mayor obra que Dios ha hecho por nosotros es su sacrificio. Cuando tú constantemente estás recordando lo que Cristo ha hecho por ti, entonces eso despierta en ti agradecimiento. Pero cuando tú olvidas lo que Dios ha hecho por ti, despierta en ti ingratitud, insensibilidad y comienzas nuevamente a coquetear con el pecado. Tengamos cuidado con eso. Verso 32 y vamos terminando. Parecen temas apartes, pero son dos datos que nos va a dar el 32 y el 33. 32. Enterraron en Siquem los huesos de José. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver José acá? José fue uno de los hijos de Jacob 400 años atrás, cuando estaban, o 440 años atrás, cuando ellos estaban en Egipto, y sabemos que José fue uno de los hijos de Jacob que Dios usó para traer ¿qué? Vida a todo ese mundo conocido, tanto de egipcios como también de los mismos descendientes de Jacob. Y de pronto, lo que hicieron el pueblo cuando salió de la esclavitud egipcia, se llevaron, dice, los huesos de José a la tierra prometida.
porque así estaba prometido en Génesis 50, verso 25, si tú lo buscas luego con calma, justamente hay una promesa o un juramento que se hace que los huesos de José lo van a llevar a la tierra prometida. Y finalmente el pueblo termina cumpliendo esa promesa, llevando, o tú te imaginas conservar unos huesos, ¿no? O restos fósiles de José por 440 años más o menos, pero ha sido así. Los 400 años que han estado como esclavos, más los 40 años en el desierto, aproximadamente han conservado ese tiempo, los restos fósiles lo han llevado y lo van a enterrar ahora en la tierra prometida. Mira lo que dice. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Incluso este evento lo narra el libro de Hebreos cuando dice que por la fe, ¿no? Dice que por la fe los huesos de José terminaron en la tierra prometida. Qué interesante, ¿no? Bien, esa es una muestra de que Dios es fiel a su promesa. Esa es una muestra de que Dios es fiel a lo que Él prometió a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y, por qué no decir, José. Verso 33 y terminamos el libro, mis hermanos. También murió Eleazar. ¿Se acuerdan quién era Eleazar? Hijo de Aarón, ¿no? También promoción de Josué, pero sino que Eleazar era el sacerdote en aquel momento, ¿no? El sumo sacerdote. Él también muere, dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo. También sabemos quién es Fines, ¿no? Fines era bravo, era celoso de las cosas de Dios. Dice, ¿no? Su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Finalmente, entonces, el libro acaba narrándonos el cumplimiento que Dios tuvo, primero con el juramento que se hizo sobre los huesos de José, pero también la Biblia termina narrando, o este libro termina narrándonos cómo es que estos dos hombres que fueron usados, uno por el lado militar, quizás por el liderazgo militar que es Josué, y este hombre, Eleazar, que también fue siervo de Dios por el lado sacerdotal, terminan cumpliendo su misión con Dios. Ellos fueron los encargados de repartir la tierra, cumplieron con su labor y ahora terminan descansando, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, de esa manera, mis hermanos, cierra o termina el libro de Josué para dar inicio a un nuevo libro que es llamado Jueces. Bien, vamos a orar ahí en otros lugares antes que se nos extienda un poco más el tiempo y después tenemos un tiempo para poder saludarnos e intercambiar unos cuantos comentarios. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y gracias por habernos enseñado, Señor, a través de cada uno de los capítulos, Señor, de este libro, enseñanzas que tienen mucho que ver con nosotros, Señor, de tener vidas abundantes en ti, Señor, de vivir un correcto cristianismo, Señor, de realmente vivir y degustar de cada una de tus bendiciones que tenemos en Cristo, Señor. Y no me refiero a las materiales, sino a las espirituales, Señor. A no vivir como si estuviéramos en el desierto, Señor. A no vivir coqueteando con el pecado, Señor. Sino al contrario, a vivir vidas santas. Y esa es la verdadera conquista, Señor. La verdadera conquista es cuando siempre estamos sometidos a tu dirección y a la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y a la guía de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y cada uno de estos estudios que hemos realizado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.